día tienen simulación, hoy día es su día más cansado, creo, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver rápidamente lo que viene a ser el diabetes, tratamiento y complicaciones. ¿Ya? Entonces la semana pasada vimos lo que viene a ser el diagnóstico de un paciente con diabetes, ¿no? Y en qué pacientes tengo que hacer un cribado para una detención temprana de prediabetes, resistencia a la insulina, ¿no? Ya saben ustedes cuál es el enfoque de un paciente con obesidad, dislipidemias, en el contexto de un paciente con diabetes también, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a ver lo que viene a ser tratamiento y complicaciones. Esa es la parte en relativa más sencilla, porque una vez que conozcamos la fisiopatología de la diabetes mellitus, les había comentado el famoso octeto minoso, y habíamos visto que hay varias alteraciones por el cual se produce un estado de hiperglicemia crónica, ¿no? Entonces todo el tratamiento nuevo que ha aparecido en tratamiento como parte de la diabetes mellitus tipo 2 va enfocado en esa fisiopatología conocida actualmente por el cual se produce la hiperglicemia crónica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos primero acerca del tratamiento farmacológico de los pacientes con diabetes tipo 1, tenemos que recordar que la fisiopatología del paciente diabético tipo 1 implica una destrucción autoinmune de las células beta-pancreáticas, ¿no? Entonces, por ende, este paciente no tiene insulina. Entonces, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Insulina. Son múltiples inyecciones de insulina, los cuales actualmente se pueden recibir como una infusión subcutánea continua de insulina o las múltiples inyecciones diarias de insulina, tanto basales como prandiales, porque tenemos que simular lo que nuestro cuerpo debería producir normalmente. ¿Qué significa ello? Por ejemplo, todos ahorita nosotros estamos secretando una insulina basal. Es una insulina que se debe mantener durante todo el día, independientemente si yo como o no como. Pero si yo cené, tuve que secretar una insulina adicional para cubrir lo que yo estoy comiendo y baje nuevamente mi glucosa, ¿no? Esa es la finalidad en el organismo. Entonces, ¿qué tipo de insulinas preferimos cuando usamos? Las insulinas análogas. Entonces, la diferencia entre las insulinas antiguas que utilizábamos, que venían insulinas en frasquito, actualmente las insulinas vienen como si fuera un lapicero, ¿no? Son las famosas llamadas insulinas análogas, ¿ya? ¿Por qué es importante o por qué se prefiere el uso de las análogas de insulina y no las insulinas humanas? Es porque reduce el riesgo de hipoglicemia con la insulina. Recordemos que cuanto más insulina utilices en tu paciente, mayor riesgo de hipoglicemia tendrá. Por ello que la insulina sí es un medicamento que produce hipoglicemias, ¿no? Cuando utilizamos insulina tenemos que educar al paciente. ¿Qué tienen que educarlo? Cómo combinar la insulina, dónde aplicarse la insulina. Tenemos muchos pacientes que vienen a la consulta, le inició un médico la insulina, pero nadie le enseñó cómo se tenía que colocar. El pobre paciente revisa, busca y se coloca en la zona del músculo y produce una hipoglicemia. El paciente nunca más quiere usar su insulina. Hay muchos mitos con la insulina. Si tú no le explicas a tu paciente por qué está usando la insulina, probablemente en una semana o 2 semanas vaya a descontinuar el tratamiento, ¿no? Entonces, por ello es importante la educación del paciente. Enseñarle también la alimentación saludable que hemos hablado, ¿no? Muchas veces como parte de lo que era el tratamiento de la obesidad. Aquí en diabetes hay una serie de cambios que les voy a ir comentando en cuestión de la alimentación, pero básicamente es serio, ¿no? Educar al paciente como por ejemplo cómo combinar la dosis de la insulina a la hora de las comidas. Por ejemplo, no es lo mismo que desayune un pan con huevo con una taza de café que desayune un mondongo, una patasca con una taza de café y 2 panes con queso, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, las insulinas que vamos a utilizar en el paciente para que cubra lo que él está comiendo, tiene que cubrir lo que él consume. Probablemente tu paciente no todos los días coma lo mismo. Por eso en los diabéticos tipo 1 utilizamos mucho el término de conteo de carbohidratos, ¿no? Le enseñas a tu paciente a contar cuántos carbohidratos está ingiriendo. Entonces, cuanto mayor cantidad de carbohidratos ingiera, mayor va a tener que ser la cobertura para esa elevación de glucosa, ¿ya? ¿Plumón trajero? Muy bien. Listo. Entonces tenemos 2 tipos de insulina. Tenemos las insulinas basales y tenemos las insulinas prandiales, ¿ya? Entonces tenemos 2 tipos de insulina. Tenemos la insulina basal y la insulina prandial. Cuando yo le digo basal es porque es la insulina que simula la secreción basal del organismo y prandial que cubre lo que tú estás ingiriendo. Entonces, para recordar, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una secreción normal de insulina que vamos a imaginar que forma como una meseta. Esta es mi secreción de insulina de todos en este momento, ¿no? Esta es mi secreción de insulina basal. Entonces, imaginemos a este paciente con diagnóstico de diabetes tipo 1. Este paciente no produce esta secreción basal porque ya tiene una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Pero imagínense que este paciente desayune a las 8 de la mañana. A ver, voluntario, para que me diga qué desayunó. A ver, al fondo, ¿qué desayunaste? Vamos a imaginar, sí, que tenemos un paciente con diagnóstico de diabetes tipo 1 y que desayuna lo que tú has desayunado el día de hoy. ¿Qué desayunas? Un pan con huevo. Ajá, un pan con huevo, muy bien, ¿qué más? Y avena. Avena,
Listo. Entonces, este paciente, para cubrir la elevación de glucosa que va a producirse producto de lo que desayuno, vamos a tener que darle una insulina R, ¿no? O una insulina prandial, le decimos, ¿no? ¿Qué significa prandial? Que va a cubrir lo que es la elevación de la glucosa de lo que ha ingerido. Lo mismo pasa a la hora del almuerzo. Llegó 2 de la tarde y este paciente va a ingerir su almuerzo. ¿Qué almorzaste? ¿Cuál es tu nombre? Alexandra. Alexandra, ¿no? Alexandra, ¿no? Alexander, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué desayunaste? ¿Qué almorzaste, perdón? Locro. Locro. ¿Ya? ¿Qué más? Con sopa. Con sopa. ¿Sopa de? Morón. Morón. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, a diferencia de lo que ha consumido y la elevación de la glucosa de lo que es el desayuno, probablemente en el almuerzo este paciente va a elevar más la glucosa, ¿no? ¿Correcto? Porque ha ingerido doble, ¿no? Mayor cantidad de carbohidratos. El morón es carbohidrato, ¿verdad? Aquí también consumió otro carbohidrato. ¿Y comiste arroz? Sí. También ya otro carbohidrato. Entonces estamos hablando prácticamente de tal carbohidratos que el impacto de la glucosa va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces este paciente va a tener que cubrir toda esta elevación de la glucosa con una insulina igualmente, ¿no? Entonces podemos utilizar un análogo de insulina de acción rápida o podemos utilizar una insulina R, ¿no? Para cubrir esta elevación de la glucosa. Lo mismo va a pasar en la cena. Vamos a imaginar que el paciente cenó un pedazo de pizza con un vaso de té. Igual no va a elevar la glucosa y yo tengo que darle una insulina que cubra lo que ha para disminuir esta elevación de la glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué significa que el paciente con diabetes tipo 1 va a utilizar múltiples inyecciones de insulina, ¿no? Va a tener que usar su insulina basal y las insulinas prandiales que cubra cada comida, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando les digo insulinas, ¿no? Insulinas múltiples, ¿ya? Listo. Listo. Entonces, a eso se refiere cuando vamos a utilizar varios tipos de insulina. Entonces, actualmente existen nuevos avances tecnológicos y vamos a ir viendo que esas múltiples inyecciones de insulina se han convertido en bombas de infusión de insulina subcutáneas de manera permanente, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tratamiento de la paciente con diabetes tipo 1 va a ser insulina, no es parte esencial del tratamiento, porque recordemos que los diabéticos tipo 1 tienen un déficit absoluto de insulina. Y este déficit absoluto de insulina los puede llevar a un estado de hipertrigliceridemia o un estado de cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces vamos a ver posteriormente que la fisiopatología del diabético tipo 1 implica un déficit absoluto de insulina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los esquemas de tratamiento en los pacientes? El 30 al 50% de la insulina que le vamos a dar al paciente tiene que ser como basal, ¿no? Como basal. Entonces, ¿qué puedes utilizar? Insulina NPH o un análogo de insulina. Y los análogos vienen como lapiceritos, les he comentado, ¿no? Y lo restante como insulina prandial. Entonces, vamos a ver. La dosis recomendada por el ADA es 0.5 unidades por kilo de peso por día. Entonces, recuerden que cuando les dije quieren saber algo más de diabetes, tenemos que leer el Diabetes Care de la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Del 2024. Entonces, el ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, nos recomienda la dosis de 0.5 unidades por kilo de peso por día, ¿no? Hay otras referencias y otras dosis que nos recomiendan es de 0.4 a 1 unidad por kilo de peso por día. Pero te dicen que ese rango tú lo puedes variar dependiendo si tu paciente consume muchos carbohidratos, tu paciente es gestante, ¿qué más? Enfermedades médicas, está durante la pubertad y requiere altas cantidades de insulina, ¿no? Entonces me pegaré más al 1 y no al 0.4, ¿no? Entonces imaginemos que tengamos un paciente de 50 kilos y yo le quiero dar a 0.5 unidades por kilo de peso al día de insulina. ¿Cuántas unidades al día le daríamos, Alexander? 25. 50, 25. 25, ¿no? 25 unidades. Entonces las 25 unidades vamos a repartirlas 50% de insulina basal. ¿Cuánto le darías de insulina basal? 12,5. Perfecto. Y los otros 12.5 en prandiales, ¿no? Vamos a imaginar entonces que tu paciente, como tiene 25 unidades, entonces tenemos un paciente varón de 28 años. Vamos a imaginar diabético tipo 1, ¿ya? Entonces tu paciente pesa, ¿cuánto hemos quedado que pesa? 50 kilos. 50 kilos, perfecto. Entonces 50 por las 0.5 unidades que le voy a dar son 25 unidades, como nos dice Alexander, ¿no? Entonces serían 25 unidades total de insulina, pero esta la tengo que dividir en basal y la tengo que dividir en prandial. Imaginemos que el basal le corresponde 12.5 a calculado, ¿no? Cuando yo quiero utilizar la insulina NPH vamos a ver que tiene un tiempo de vida media del medicamento, por ende se recomienda el uso de 2 veces al día, no es como los análogos que se usan una sola vez. Entonces tengo que repartir 2 tercios de la insulina en la mañana y 1 tercio en la noche
el de la mañana va a ser antes del desayuno y el de la noche va a ser antes de dormir, ¿no? Entonces, calculamos. Si le correspondería 12.5 a este paciente, 2/3 de 12.5, ¿cuánto es, Alexander? 8,2. ¿Perdón? 8. Ajá, muy bien, 8.2, ¿no? Entonces, como no le puedo dar 8.2, tenemos que redondearlo. Entonces, le daría 9. Y antes de dormir, ¿cuánto sería el restante? 3. 3, ya. Entonces, le daríamos 4, ¿no? Porque tampoco le voy a dar 12.5, ¿no? Entonces, vamos a redondearlo a 13, ¿no? Entonces, sería 9 y 4, ¿no? No, un poco más, ¿no? Porque no suma 13, 9 y 4. ¿No? Sí, sería eso, 11, 12, 13, sí, ¿no? Ya. Entonces, insulina NPH, 9 unidades subcutáneo antes del desayuno y 4 unidades subcutáneo antes de dormir, ¿ya? Y el restante de la insulina que le quedaría tendría que dividirlo en prandiales, ¿no? Si le enseño a mi paciente a contar carbohidratos, tal vez él va a tener que aplicarse más insulina prandial a la hora del almuerzo, ¿no? Porque es la hora donde más consume carbohidratos, tal vez. O tal vez es en el desayuno, tal vez es en la cena, ¿no? Pero estos pacientes van a tener que simular esa secreción basal y la prandial, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de insulinas basales a la cabeza, insulina NPH, que es la que ustedes van a tener en su primer nivel de atención. Y cuando yo digo insulina prandial, es insulina R, correcto, la R, que es la rápida, ya que vamos a ir viendo el frasquito posteriormente cómo es. Entonces, ¿cuáles son las opciones de regímenes de insulina en los diabéticos tipo 1? El informe de consenso de la ADA y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes en el 2021 te propone este cuadrito, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el cuadrito? ¿Qué podemos utilizar en un paciente con diabetes tipo 1? Entonces, ellos hicieron una comparación en función de flexibilidad, costos y menor riesgo de hipoglicemia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta por acá, tenemos, ¿no? Análogos de acción prolongada de la insulina más análogos de acción rápida. Mayor flexibilidad, menor riesgo de hipoglicemia, pero el costo es alto, ¿no? Porque una insulina tipo lapicero te va a costar más que un frasquito. En el mundo ideal, ese sería el tratamiento de los diabéticos tipo 1. Les digo ideal porque normalmente en los hospitales MINSA no tenemos las insulinas análogas, tenemos los frasquitos, ¿no? Insulina NPH. Entonces, cuando ellos vieron, si yo uso una insulina NPH más una insulina regular, que es la insulina R, flexibilidad, más o menos, poco riesgo de hipoglicemia no tiene alto riesgo de hipoglicemia, y el costo es más barato, ¿no? A diferencia del costo de los análogos. Pero si tú tienes ambas posibilidades en tu establecimiento, lo ideal serían los análogos de acción de insulina. ¿Ya? Listo. Con respecto a los regímenes de infusión de insulina subcutánea, estamos hablando del closed loop. ¿Qué significa eso? El famoso páncreas artificial, que en realidad es mal llamado páncreas artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque el páncreas artificial no necesita que tú calibres el equipo, ¿no? O sea, se supondría que si tendrías un páncreas artificial funcionaría como el de tu cuerpo, ¿no? No necesitarías tú hacer algún adicional esfuerzo o alguna adicional manipulación. Entonces, lo que se han creado son sistemas en donde tú colocas la dosis de insulina que vas a utilizar, pero genera mayor costo, ¿no? Si los análogos tienen un monto alto de costo mensual, imagínense un close-up, ¿no? Entonces, el close-up, perdón, que va a generar un mayor costo. Entonces, se han aprobado múltiples sistemas de híbridos de bombas de circuito cerrado, también llamados sistemas automatizados de administración de insulina, ¿no? O sea, son sistemas de un equipo que vamos a ir viendo posteriormente que te coloca la insulina. O sea, ahí el paciente no tiene que ponerse las múltiples inyecciones de insulina, que es lo que habíamos conversado, ¿no? Entonces, esto ha sido aprobado y es seguro y eficaz en la literatura, tanto para adolescentes como para adultos con diagnóstico de diabetes tipo 1, ¿ya? Este es el sistema de bomba de insulina, que es el Minimed 780G con tecnología de SmartWatch. Entonces, son equipos así que te permiten la administración de insulina en bomba de infusión de insulina subcutánea, ¿no? O sea, una administración subcutánea que ya no requiere las múltiples inyecciones del paciente. Entonces, le llaman un sistema híbrido de asa cerrada más avanzada con la tecnología SmartWatch, ¿no? A su vez, estos también se asocian mucho al uso de los sensores, de los famosos sensores para el monitoreo de las glucosas, ¿no? Y ajusta la infusión de insulina basal y corrige automáticamente la dosificación de tu insulina de acuerdo a tus glucosas, ¿no? Entonces ya el paciente no tiene que estar preocupado de que si llegó es hora de ponerse su insulina prandial o la insulina basal, ¿no? Ya les había mencionado que cuando queremos utilizar insulina tengo que tener muy pendiente la técnica de inyección de insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas a utilizar bien la insulina a tu paciente probablemente nunca lleguemos a un buen control metabólico del paciente, ¿no? Entonces, los sitios recomendados para la colocación de insulina, abdomen, ¿no? Muslo, donde más podemos colocar la nalga y la parte superior del brazo. La insulina se coloca en grasa, no en músculo, porque si yo me coloco en músculo puedo producir una hipoglicemia inadvertida.
O sea, me coloqué en el músculo la insulina y mi paciente llega a la glucosa en 20 y entra con trastorno de conciencia emergencia, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasa? La inyección intramuscular inadvertida, porque el paciente piensa que es una inyección de una infección, no sé, de la garganta o una faringomigdalitis, entonces se coloca en la nalga que va a producir una hipoglicemia frecuente e inexplicable. El pobre paciente se asusta, pues, porque cada vez que usa su insulina le da temblores, palpitación. No es porque la insulina sea mala, sino porque se la coloca mal, está produciendo hipoglicemias y esa hipoglicemia le puede llevar a una emergencia, ¿no? Y a tener todos los síntomas de hipoglicemia que en la clase siguiente veremos. Es necesaria la rotación del sitio de inyección para evitar la lipohipertrofia, ¿no? ¿Quiénes ya están haciendo práctica? Los que no, obviamente los que no están en mi grupo, los otros ya han hecho práctica, ya han visto pacientes con diabetes. Perfecto. ¿Han examinado zonas donde se coloca la insulina? No. Ah, ya, por primera vez. Ah, pero ya tenían diagnóstico de diabetes, entiendo yo, ¿no? Estaban con diagnósticos de prediabetes la mayoría y llegaban a ver el endocrino, no había muchas. Ya, entonces eran prediabéticos que todavía no tienen diagnóstico de diabetes. La pregunta es, ¿han visto un paciente diabético? No, prediabético. ¿Diabético? No. Ya, por acá, ¿tampoco? ¿Quiénes están en mi grupo? Tú estás en mi grupo, tú estás en mi grupo, ajá, ¿quién más? También atrás, y tú, ¿no? Estás en mi grupo, ya. Entonces, los chicos han visto pacientes con diabetes el primer día de la práctica y cuando vimos a los pacientes con diagnóstico de diabetes, les comenté que es importante examinar la zona de colocación de la insulina antes de ir titulando la insulina. O sea, antes de que yo suba mi dosis de insulina, primero tengo que verificar que mi paciente se esté aplicando bien, ¿no? Y dos, que esté comiendo bien, porque probablemente el paciente con diabetes, como se han dado cuenta los chicos que han hablado con los pacientes con prediabetes, el paciente le cuesta mucho adaptarse a una alimentación saludable. Tanto los pacientes con diabetes, con obesidad, tienes que insistir mucho en tanto que entiendan el diagnóstico de su enfermedad, ¿no? Porque muchas veces ellos dicen, pero ya nunca controlo, ¿no? Yo como o sea, traté de comer sano, pero nunca controlé. Entonces ahora como lo que quiero comer, ¿no? Y empiezan a comer un montón y empiezan a elevar más las glucosas. O sea, la idea no es esa, ¿no? La idea tampoco es que dejes de comer, ¿no? Como le digo a todos los pacientes, porque muchos dicen, ya, pero entonces para que no se eleve mi glucosa, no sé, ¿no? O sea, esa no es la idea, porque la idea no es desnutrirte, ¿no? O sea, la idea no es que pierdas tu masa muscular, es que tú te mantengas sano con la enfermedad controlada, ¿no? ¿Ok? Entonces, en la zona del abdomen hemos visto, y seguro sus compañeros les pueden comentar, que los pacientes hacen mucho lipohipertrofia. ¿Qué es la lipohipertrofia? Lo que ustedes van a ver aquí en la imagen, pero de manera muy brusca, ¿no? Porque normalmente así tampoco vemos a los pacientes. Hoy día, por ejemplo, vi un paciente con esto, pero solamente supraumbilical. En cambio, este paciente tiene los 4 espacios, ¿no? O los 4 cuadrantes casi, ¿no? Entonces son unas zonas, como le digo yo a los pacientes, como los nudillos de las manos. Es una zona dura. Cuando tú pasas tu dedo por esa zona donde se aplica el paciente, de extremo a extremo, vas a palpar dura esa zona. Entonces el pobre paciente se inyecta y se sigue inyectando en esa zona. La insulina no se absorbe por completo en esa zona. Entonces así usted está usando 20 y 10, nunca va a controlar su diabetes, ¿no? Y aún así yo quisiera retirar la insulina en un tiempo, no voy a poder retirar adecuadamente la insulina porque no se está absorbiendo la insulina, ¿no? Entonces esto es importante. Cuando llegue cualquier paciente con el médico que estén rotando en práctica, palpen el abdomen o donde se coloque, ¿no? Entonces idealmente la insulina se coloca 3 dedos al costado del ombligo. Entonces mi primera inyección, ¿dónde sería? Acá. Pongo mis 3 dedos al costado, o sea, obviamente ustedes le enseñan con sus dedos o con el dedo del paciente, ¿no? Más o menos 3 dedos al costado del ombligo, este es el ombligo, 3 dedos al costado, aquí sería la primera inyección. Doctora, pero mi paciente me dice que le han enseñado que se coloque en relojcito, ¿no? Alrededor del ombligo, ¿no? Ya, esta es la colocación incorrecta de la insulina, ¿ya? Todo lo que nos enseñan las enfermeras, el personal técnico, las postas, primer nivel de atención, ya, esa es la forma incorrecta de colocarlo, ¿no? Entonces coloco 3 dedos, coloco la primera inyección, le tocaría al costado hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera, igualito. Y como le digo a los pacientes, es como hacer paralelos al cinturón que ellos usan, ¿no? Paralelo igualito, igualito terminamos acá en la segunda fila y así podemos hacer tercera, cuarta, ¿no? Igual termino este lado de manera ordenada, pongo 3 dedos para acá y de aquí hacia afuera, ¿no? Igualito. ¿Ok? Entonces eso es importante, ¿ya? Porque eso me va a permitir que el paciente rote la zona de colocación de insulina y que tu paciente no haga esos que ustedes ven ahí, que son tremendas lipohipertrofias, ¿no? Entonces, ¿qué son las lipohipertrofias? Si le pregunto en el examen, son áreas elevadas, blandas y lisas de varios centímetros, ¿no? De varios centímetros, porque a veces puede ser supraumbilical, infraumbilical, paraumbilical, ¿no? Y puede contribuir a la absorción errática de la insulina, no se absorbe adecuadamente, ¿no? Aumento de la variabilidad glicémica y episodios hipoglicémicos inexplicables. Pobre paciente está equimótico, le duele, sangra, no quiere usar insulina, ¿no? Y aparte de ello,
que la glucosa sube y baja, ¿no? Por ahí se aplicó bien y se cogió músculo, la glucosa bajó y es hipoglicemia. Por ahí la glucosa no se absorbe toda la insulina, hace una elevación de glucosa y hace superglicemia, ¿no? A eso se refiere variabilidad glicémica, que tu paciente nunca esté en un rango objetivo, ningún target, que siempre esté en subidas y bajadas, ¿no? Subidas y bajadas, ¿ok? Y que tampoco es lo ideal, ¿no? Porque tampoco no es adecuado que tu paciente haga hipoglicemia puras, ¿no? ¿Ok? Entonces la insulina es el tratamiento esencial de la diabetes tipo 1, no se olviden, ¿no? O sea, por ahí andando un diabético tipo 1 solo con metformina, ¿no? Entonces, no, el diabético tipo 1, si tú has hecho correctamente el diagnóstico, el tratamiento es insulina. Estamos. Nada que doctora, que le voy a dar 3 mesecitos insulina, le ha dicho el médico y de ahí ya puede usar otro medicamento. El tratamiento es insulina, el señor no tiene insulina, tiene una destrucción autoinmune de sus células beta pancreáticas, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de la terapia farmacológica de la diabetes tipo 2, la terapia farmacológica, como les decía al inicio, ha evolucionado demasiado porque actualmente conocemos nuevos mecanismos por el cual se produce el estado de hiperglicemia, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo principal y el pilar en el tratamiento? Son los hábitos de vida saludable, ¿no? Entonces hay que enseñarle al paciente a comer sano. Aparte de ello, el automonitoreo de sus glucosas, ¿no? Entonces el paciente diabético, la mayoría de los pacientes que van a ver en consulta, muchos vienen con un solo control en 3 meses, ¿no? Doctora, solo fui a mi control de glucosa capilar una vez en 3 meses. Es casi el paciente como que el que está pendiente de sus controles, ¿no? Porque hay pacientes que no vienen después de un año sin ningún control de glucosa y tú vienes a tu consulta, le tomas la glucosa y está en 400. Pero en todo este año no se tomó nunca una glucosa. Entonces, idealmente hay que educar al paciente al automonitoreo de glucosas, ¿no? ¿Okay? Bajo el contexto, obviamente, de todos los determinantes sociales de la salud que tenemos, ¿no? Y evitando la inercia terapéutica. O sea, por ejemplo, a veces tenemos muchos pacientes que al inicio del diagnóstico de diabetes tenían glucosas en 300, visitaron a un médico, le iniciaron tratamiento, el paciente bajó a 250 la glucosa en ayunas, que es alto, ¿no? Que no es en rango objetivo para él, pero el paciente te dice que se siente muy bien, ¿no? Llega a tu consulta y te dice que en 250 se siente muy bien, o sea, que ha bajado un montón, que nunca había bajado como tal, ¿no? Entonces ya ha ido a varios médicos, pero como él se siente muy bien, entonces los médicos caemos en la famosa inercia terapéutica, ¿no? ¿Qué significa? Continuar con el mismo tratamiento a pesar de que tu paciente no ha logrado el objetivo adecuado para su diabetes, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que evitar porque eso es lo que hace años venimos tratando de mejorar, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que evitar la inercia terapéutica. Actualmente el enfoque del tratamiento de la diabetes tipo 2 ya no es glucocéntrico. O sea, yo veo un paciente diabético obeso y con glucosa alta y mi finalidad no es solamente que su glucosa baje. Actualmente valoro las guías del 2024, desde años anteriores inclusive, valoran comorbilidades, ¿no? O sea, si tu paciente es hipertenso, diabético, tu paciente tiene obesidad, tu paciente ya tiene falla cardíaca, tu paciente tiene falla renal, tiene albuminuria. Entonces, ¿qué nos importa? El riesgo cardiovascular y el riesgo renal de tu paciente, el riesgo de hipoglicemia que tiene, el impacto en el peso, costo y riesgo de reacciones adversas, ¿no? Por ello que el enfoque es multidisciplinario, ya no es solamente el enfoque glucocéntrico, ¿no? Y tenemos que valorar a cada paciente de manera individual, ¿no? Si yo tenga 100 pacientes con diagnóstico de diabetes, los 100 son diferentes. No, ningún paciente es igual que el otro, ¿no? En adultos con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular o renal, los agentes farmacológicos deben abordar tanto los objetivos individualizados de glucosa como también la reducción de peso, ¿no? Es por ello que actualmente hablamos de un término conocido como diabetes en remisión, ¿no? O sea, no curamos la diabetes se controla, eso que quede claro para todos, porque eso se lo van a comentar a sus pacientes, pero actualmente hay un término de diabetes en remisión porque hay muchos pacientes que, por ejemplo, tras una cirugía bariátrica han perdido 30 kilos y su diabetes se controla muy bien, ¿no? Solo comen sano, no sean medicamentos y están súper bien, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esa pérdida de peso nos ayuda a buen controles metabólicos en los pacientes. Entonces, si le ayudamos a bajar de peso, también nos favorece el control de su diabetes, ¿ya? Entonces, el tratamiento del paciente con diabetes tipo 2 no solamente es insulina, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tratamiento farmacológico bien amplio, como se dan cuenta. Entonces, vamos a ir viendo solamente los más importantes y los que utilizamos actualmente en la práctica diaria, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con la famosa biguanida, ¿no? La biguanida, ¿cuál es? B de bueno, ¿no? Entonces, no se olviden, a biguanida no lo confundan con las sulfonylureas. Biguanida, metformina, ¿no? ¿Qué es la metformina? Pertenece a la familia de las biguanidas y favorece y aumenta la sensibilidad de los tejidos periféricos. ¿Cuáles eran mis tejidos periféricos? Ajá, perfecto. Hígado y músculo, perfecto. Entonces, ¿qué hace, doctora? Se recuerda que nosotros teníamos, a ver, vamos a imaginar el músculo,
el músculo tiene su receptor, ¿no? Para la insulina, que tiene una subunidad alfa y su subunidad beta, ¿correcto? Entonces la insulina se acopla, porque la insulina es como una llavecita, y permite la translocación de los GLUT4, ¿no? Porque hay una serie de cambios a nivel interno, ¿correcto? Ya. Entonces, básicamente lo que hace la metformina es ayudar a la insulina que se engrane a la puerta o a su receptor y que exprese a los GLUT4 y que me permite el ingreso de la glucosa, ¿no? O sea, aumenta la sensibilidad en los tejidos periféricos. Por eso que la metformina es un buen medicamento para resistencia a la insulina y para prediabetes también, ¿no? Ya. Es un medicamento que no te produce hipoglicemia, no produce hipoglicemia. Por ahí sus pacientes o cuando ustedes sean internos, el médico de cirugía, sobre todo los doctores de quirúrgicos, a veces nos envían interconsultas y nos dicen, ¿no? Paciente con un hipoglicemiante, ¿no? Paciente con hipoglicemiante que está presentando hipoglicemias por uso de metformina, ¿no? Algo así. Ya. Entonces, ¿la metformina produce hipoglicemia? No, ¿no? Si tu paciente venga a la consulta y te diga, pero doctor, la metformina me baja mucho la glucosa, no. Tendrías que buscar otro factor de riesgo de hipoglicemia, que tu paciente esté haciendo falla renal, por ejemplo, que esté haciendo falla hepático, tu paciente es un paciente con alcoholismo, tu paciente está con inanición, hace ayuno prolongado, no sé, por ahí le gusta revisar y empieza a hacer sus ayunos intermitentes de muchas horas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero la metformina en sí no produce hipoglicemia. Efecto en el peso, ya habíamos visto dentro de la lista de los medicamentos que suben y bajan de peso, la metformina te baja un poco, ¿no? Pero ya hemos visto también que la metformina no es un medicamento para el tratamiento farmacológico de obesidad, ¿verdad? Entonces, porque ese es un mito que la mayoría de los pacientes te dicen, pero doctora, ¿por qué no tomo metformina para bajar de peso, no? O por ahí un médico me indicó metformina para bajar de peso. Entonces la metformina no baja de peso, la metformina te ayuda en tu resistencia si quieres, en tu prediabetes si quieres, aumenta tu sensibilidad en los tejidos periféricos, pero no es un medicamento demostrado como tratamiento farmacológico para obesidad, ¿ya? Con respecto a las sulfonilureas tenemos la glimepiride, ¿no? Y la glibenclamida, ¿no? No se olviden, que es un secretagogo de insulina. Como le digo yo a los pacientes, es como si le estuvieras dando látigos a tu páncreas para que funcione, porque está permitiéndole secretar más insulina, ¿no? ¿Y quién produce insulina? Las células beta pancreáticas, ¿correcto? Entonces, al producir esa mayor secreción de insulina, te va a producir hipoglicemia, ¿no? Esta sí produce hipoglicemia. Entonces, los pacientes adultos mayores, doctora, cuando lleve geriatría, porque ustedes van a llevar sus siguientes segmentos de geriatría, ¿no? Emergencia, ya. Entonces, cuando vean sus pacientes adultos mayores, cuando ya estén en geriatría llevando, y el doctor Mendoza les comente sobre su adulto mayor, por ejemplo, de 85 años, ¿no? Usando glibenclamida, ¿no? Sería el mejor medicamento para ese adulto de 85 años, hipertenso, diabético, que ha tenido un ACV isquémico, por ejemplo, previo, que está postrado en cama, que a veces el familiar no está pendiente y el paciente no termina su desayuno completo, su almuerzo y está usando su glibenclamida, ¿no? Imagínense ya el riesgo de hipoglicemia más los otros factores de hipoglicemia que vamos a revisar en hipoglicemia, ¿ok? Entonces, es un medicamento que te produce hipoglicemia. En ese caso, sí, ¿no? Cuando ustedes vean a un paciente hospitalizado usando su glibenclamida a altas dosis y el pobre paciente está con una hito, un shock séptico por una hito y no come, no va a ser un medicamento ideal, ¿no? En un paciente, ¿ya? Entonces, en esos casos sí, porque te produce hipoglicemia, ¿no? De ahí tenemos los otros medicamentos, las insulinas las vamos a ver después. Tenemos las tiazolineriona, que es un medicamento usado anteriormente, que era la llamada la pioglitazona. Es un sensibilizante periférico. Relativamente ayuda también a aumentar la sensibilidad en los tejidos periféricos, ¿no? Entonces, la pioglitazona actualmente no lo utilizamos mucho porque la metformina tiene un buen impacto en los pacientes, entonces no es un medicamento que utilicemos de elección. Efecto en el peso, te aumenta de peso encima, a diferencia de la metformina, ¿no? ¿Qué más? ¿Te produce hipoglicemia? No te produce hipoglicemia, ¿no? Entonces esto es importante recordar, ¿ya? Entonces fuera de esos dos medicamentos superiores, que son los medicamentos más antiguos que tenemos, ¿ya? Ahora vamos a ver los medicamentos más nuevos, los nuevos que han salido en función de la fisiopatología que les he comentado, ¿ya? Y vamos a la cabeza con los famosos agonistas del GLP-1. Cuando nosotros hablábamos de GLP-1, ¿qué era el GLP-1? ¿Recuerdas? ¿Tiene Alexander? Incretina. Una incretina, ¿no? Ya, entonces los GLP-1 que te producían saciedad, disminución del apetito y hacía que pase lentamente la comida, ¿no? Porque es un medicamento, el agonista, que utilizamos para la baja de peso, ¿correcto? La famosa Victoza, habíamos visto, ¿no? La Victoza, ¿ya? Entonces a dosis de 3 miligramos, ¿no? Famoso liraglutide, que utilizamos a dosis de hasta 3 miligramos, ¿no? Liraglutide le digo porque Victoza es el nombre comercial, ¿ya? Y Victoza tiene máximo en el lapicero 1.8 miligramos. Y esa dosis de 1.8 no es para tratamiento de antiobesidad. La dosis de antiobesidad es 3 miligramos, dosis máxima del medicamento.
Entonces el nombre del medicamento comercial es Saxenda, ¿ya? No es Victoza. Entonces esa es la diferencia. Por eso preferimos utilizar el término de liraglutide, ¿no? Que es el compuesto, ¿ya? No el nombre comercial. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos agonistas del receptor de GLP-1 de acción prolongada. ¿Cuál es? Liraglutide, ¿no? Que era lo que les comentaba. Tenemos el albiglutida, dulaglutide, ¿no? Pero lo que tenemos en Perú es liraglutide, ¿ya? O sea, nos quedamos con liraglutide. Va a venir un nuevo medicamento que se llama semaglutide, nuevo para nosotros a nivel mundial, ya tiene años en el mercado, pero es uno de los medicamentos más recientes. ¿Qué año apareció semaglutide? A ver quién ha estudiado su clase de obesidad. ¿Quién ha estudiado? Nadie. Ahí están en sus diapositivas. Ajá, 2021, ¿no? Entonces no es tan antiguo, ¿no? Semaglutide y liraglutide. Hay que estar con tus diapositivas. 2014, liraglutide es más antiguo, ¿no? 2021. Entonces, el año pasado iba a ser el lanzamiento de semaglutide a nivel de Perú, pero han retrasado un poquito el lanzamiento, no va a ser este año, probablemente el próximo año, ¿no? Entonces, estamos a la espera que llegue el semaglutide, ¿ya? Pero actualmente tenemos liraglutide. Lo bueno de semaglutide es que su aplicación es semanal, entonces aquí no va a querer aplicarse una vez a la semana con un impacto mejor que aplicarse una inyección todos los días. Para el tratamiento de obesidad, semaglutide ha demostrado un buen impacto. Entonces, estamos todos a la espera del medicamento, ¿no? Entonces, el liraglutide, lo mismo, ya sabemos cuál es su acción, no produce hipoglicemia, produce un descenso en el peso, ¿no? Porque es un medicamento para bajar también de peso al paciente. Y lo bueno de los agonistas de GLP-1, tras varios tipos de estudios, demostraron una protección cardiovascular. Entonces hicieron estudios, que son múltiples estudios, en donde demostraron que tienen un impacto en el MACE, ¿no? El MACE le decimos que son los puntos en el cual buscaron el impacto del medicamento cuando hicieron la prueba, ¿no? Entonces hubo una reducción en el MACE, muerte cardiovascular, falla cardíaca, etcétera. Entonces, eso permitió que actualmente sea un buen medicamento en pacientes con alto riesgo cardiovascular, ¿no? Pues si yo tengo un paciente obeso, diabético, con alto riesgo cardiovascular, ya ustedes saben de por sí que los diabéticos tienen riesgo cardiovascular alto, ¿no? Ya lo hemos conversado. Entonces, esos pacientes se van a beneficiar de este medicamento. Contraindicaciones en pancreatitis y en cáncer medular de tiroides, ¿ya? En esas dos condiciones no podemos utilizar. Ah, me olvidaba, mencionando de metformina. Metformina está contraindicado con una tasa de filtrado glomerular menos de 30, y eso sí es importante que lo anoten, lo subrayen, ¿no? Lo anotan en el celular, en algo que van a tener en su primer nivel de atención, porque a veces los cuadernos no lo van a llevar en su primer día de consulta, ¿no? Probablemente, y olviden, no sé, hay tasa de filtrado, la doctora que nos dijo, no recuerdo. ¿Por qué les digo esto? Porque metformina, si ustedes tienen un paciente usuario de metformina, llega a su establecimiento con edema de miembros inferiores, congestión pulmonar, y por ahí alguien le pidió una creatinina y su tasa de filtrado está en 20, tienen que suspender metformina antes de mandarlo al hospital, no vayan a mandarlo usando metformina todavía, ¿no? Entre 30 y 45 se desciende la dosis de metformina que usaba tu paciente previamente. Entonces, si mi paciente usaba 850 cada 8, tengo que reducir esa dosis cuando tu tasa de filtrado está entre 30 y 45. Pero menos de 30 está contraindicado, ¿ok? Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta en su primer nivel de atención, ¿ya? Eso me olvidé mencionarles. Entonces los agonistas de GLP-1, ¿qué efecto adverso te va a dar? Náuseas, ¿no? Sobre todo yo, la verdad es que en mis pacientes tengo más náuseas cuando el paciente por presión social, ese día, por ejemplo, ya cenó, pero sale con amigos, ¿no? Entonces comparten una pizza, donas, pollo, chifa, no lo sé. Y el paciente por la presión social o porque están entre amigos, come más de lo que su cuerpo quiere comer. Entonces su cuerpo dice que ya está llena, pero comes más, pues, ¿no? Obviamente el atracón que te vas a dar te va a generar náuseas al día siguiente, ¿no? O en ese mismo momento. Entonces ahí vemos más el efecto adverso con liraglutide, ¿ya? Dime. No, está contraindicado. Está contraindicado cuando hay cáncer medular de tiroides o pancreatitis. Ajá, contraindicado. No, efecto adverso no, porque si no produciría todos cáncer medular de tiroides, ¿no? Pero está muy asociado al cáncer medular, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiares, ¿no? Doctora, tengo mamá, papá, y tengo un tío una tía que hizo un cáncer medular de tiroides. En este paciente tienes que pensar 2 veces antes de usar liraglutide, ¿no? En pancreatitis, imagínese tampoco, porque tu paciente está nauseoso, con dolor abdominal, no va a tolerar tu medicación, ¿no? Y esto produce como efecto adverso náuseas, ¿no? Que es el efecto adverso más frecuente. Estreñimiento también, en Huancayo hay mucha constipación con liraglutide.
A diferencia de Lima, por ejemplo, en los pacientes que utilizábamos en Lima no tenía mucho ese efecto adverso, aquí en Huancayo tiene más. Tiene que ver mucho con nuestros hábitos de comida. El paciente es a veces más sedentario, no se mueve, no toma líquidos, no tenemos el hábito de hidratarnos. Por ahí el paciente consume más carbohidratos, ¿no? Y de por sí en la altura ustedes saben que ya la constipación es una de las patologías que vemos con frecuencia, ¿no? Y me imagino que los doctores de gastroenterología se lo habrán comentado el porqué, ¿ya? Posteriormente a ello vamos a ver ahora lo que son los inhibidores de DPP4. Entonces, el inhibidor de DPP4 es un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4, ¿no? Entonces, ¿qué es la dipeptidilpeptidasa 4? Es un degradador de las incretinas, ¿ya? Entonces, las incretinas son degradadas por la DPP4. Si yo tengo salud, un medicamento que degrade o que destruye esos degradadores de la incretina, voy a tener más incretina, ¿no? ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos? Tenemos la sitagliptina, tenemos linagliptina, saxagliptina, logliptina. Actualmente tenemos, vildagliptina falta acá. Actualmente en el mercado tenemos vildagliptina, tenemos linagliptina, tenemos un nuevo inhibidor de DPP4 que salió y se lanzó este año, el año pasado, que es el famoso evogliptina, ¿ya? Que es el que menos tiempo tiene en el mercado en realidad. Que tampoco está acá, ¿no? Porque esto, por ejemplo, esto que les estoy mostrando es del Williams, de endocrinología, del tratado de endocrinología, ¿no? Que obviamente es un libro actualizado hasta cierto tiempo, ¿no? Entonces, nuevamente han salido nuevos medicamentos bajo el mismo mecanismo de acción del medicamento, ¿no? Que es el inhibidor de DPP4, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Mejora la secreción de insulina glucagón, ¿produce reducción de peso? No, no, es neutro. Entonces, ¿tu paciente le ayudas con glucosa? Sí. Sin riesgo de hipoglicemia, sí, porque no produce hipoglicemia, pero en peso no lo vas a ayudar con este medicamento. Doctor, ¿y le protejo su corazón? Tampoco le proteges el corazón. Entonces, inhibidor de DPP4 es neutro, ¿no? Neutro en peso y neutro en todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos los famosos inhibidores del SGLT2, que ahora actualmente han cobrado muchísima importancia. ¿Por qué el inhibidor de SGLT2 tenemos dos más utilizados, empaglifosina y dapaglifosina? Aumenta la glucosuria, ¿no? Entonces, ¿cuál era parte del octeto minoso que nos decía cuando hablábamos de glucosas en el túbulo renal? ¿Qué decía? ¿Qué dice el octeto minoso? Aumenta la absorción de glucosa. ¿Por qué se produce hiperglicemia? Reduce la absorción de glucosa. ¿Qué dice? Aumenta la reabsorción de glucosa, ¿ya? Entonces, si este medicamento inhibe la reabsorción de glucosa, va a producir glucosuria, ¿verdad? Entonces, elimina toda la glucosa por la orina. Entonces, este medicamento, al aumentar la glucosuria, ¿va a producir hipoglicemia? ¿No te va a producir hipoglicemia? No, no tiene nada que ver, ¿no? No es como la glibenclamida, que es un secretagogo de insulina. Pues no es insulina, solo aumenta la glucosuria. O sea, a medida que tú tengas más glucosa en sangre, va a generarte un mayor aumento de la glucosa, una mayor pérdida de la glucosa, ¿no? Efecto en el peso, desciende, ¿eh? No tiene el impacto de un agonista de GLP-1, pero sí desciende de peso. Entonces, a veces tenemos impactos muy variables. Por ejemplo, hoy día veía una paciente que en un mes con su inhibidor de SGLT2 ha perdido 3.5 kilos. Y eso que no es un medicamento para bajar de peso, como les digo, ¿no? A veces el impacto con un medicamento para bajar de peso que vemos es entre ese mismo 3 kilos, ¿no? Pero es un medicamento que te desciende de peso, ¿no? ¿Qué más tiene de beneficio? Tras los estudios se demostró que tiene un impacto en reducir el riesgo cardiovascular del paciente. Y no solo el riesgo cardiovascular, sino también el renal. Entonces disminuye, por ejemplo, tu riesgo cardiovascular, pero también te ayuda con el riñón, ¿no? ¿Okay? Entonces es un medicamento que actualmente lo utilizamos mucho, inclusive ahora los inhibidores de SGLT2 en cardiología les habrán comentado a los doctores que aún en pacientes sin diagnóstico de diabetes también los están usando, ¿no? ¿Okay? Entonces los inhibidores de SGLT2 han cobrado muchísima importancia, probablemente estén años en el mercado, ¿no? Ajá. Y actualmente es uno de los medicamentos que utilizamos con gran frecuencia en los pacientes, ¿no? ¿Ya? Y por último tenemos en el tratamiento, fuera del tratamiento farmacológico y oral, tenemos las insulinas, ¿no? ¿Por qué es importante reducir las glucosas? Porque tras diferentes estudios que se han hecho durante muchísimos años y trataron de buscar cuál es el impacto de la reducción de las glucosas, es reducir las complicaciones micro y macrovasculares de los pacientes. Entonces, cuanto más estrictos éramos, reducíamos más las complicaciones micro y macrovasculares, que vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, por ello que toma importancia tener un buen control metabólico en tu paciente, ¿no? Entonces, para asegurar un tratamiento eficaz y exitoso, ¿qué necesitas hacer? Explicarle a tu paciente. Si no entablamos una buena relación médico-paciente, es muy difícil que tu paciente cumpla un tratamiento, ¿no?
Recuerden que la diabetes es una enfermedad que no se cura, solo se controla. Entonces, este paciente lo vas a ver años, ¿no? Si le diagnosticas a los 30, lo vas a ver 40 años probablemente, ¿no? A menos que se cambie de médico, ¿no? ¿Ok? Pero son pacientes que vemos de largo, ¿no? Entonces, ajuste de la dosis, titulación, objetivos aceptables. No hay que enseñarle al paciente cuál es su objetivo aceptable para él, ¿no? Para que así cambie de médico, sepa, ¿no? Y entonces os reconozca que cuando la glucosa está alta tiene que sacar su cita antes de tiempo, ¿no? Porque a veces hay pacientes que hacen desajuste, olvidan tratamiento, entonces hay que enseñarles a que reconozcan que está mal controlada su enfermedad. Existe en diabetes, ha ido avanzando mucho y evolucionando y tenemos nuevas tecnologías en el tratamiento de diabetes, ¿no? Y como parte también de para lograr los objetivos tenemos nuevas tecnologías. Y ahí aparece el famoso monitoreo continuo de la glucosa. ¿Qué implica? Son sensores que nos colocamos. Es un sensor que se coloca en la zona de la cara posterior del brazo. Tienen unos equipos como su tamaño de sus celulares o de los glucómetros que escaneamos cada 8 horas, porque ese es el único monitoreo o sensor que tenemos en el Perú, y nos permite ver las glucosas en tiempo real. Entonces, mi paciente ya no tiene que controlarse en el dedo, basta tener el sensor, escanear tu equipo cada 8 horas y tú tienes sus controles de glucosa durante las 24 horas. Es un costo adicional para tu paciente, pero es muy bueno porque nos ayuda a valorar en qué momento, ¿no? Por ejemplo, tú vienes a la consulta y ves que la glicosilada está en 13 todavía en tu paciente. Pero a tu paciente tú le preguntas qué desayunó y te explica como en un momento varios pacientes te comentan, no sabe qué doctor, pero estoy comiendo mi huevo sancochado, casi no como, no mi agua. Pero cuando tú ves este monitoreo de glucosa y ves después de 2 horas después del almuerzo o después del almuerzo está en 400. O sea, es imposible, ¿no? Que solo con el agua y el, ¿no? Entonces ya es momento de darnos cuenta en qué momento tu paciente está consumiendo mayor cantidad de alimentos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las formulaciones de insulina. ¿Okay? Acá tienen todas las formulaciones de insulina, las insulinas humanas derivadas del ADN recombinante, NPH regular y las premezcladas, ¿ya? Esas son las humanas. Y los análogos, ¿cuáles son? Todos los que ustedes ven ahí, tanto de los análogos de acción prolongada, los de la parte superior, y los análogos de acción rápida en la parte inferior, ¿no? Las de acción prolongada son las glarginas U100, U300, de Temir, de Gludec, y las análogas de acción rápida, Lispro, Glulicina y Aspart. ¿Por qué le decimos análogas? Porque han cambiado la dirección del inicio o de la duración de la insulina, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo aquí cada una de ellas en foto, porque normalmente los pacientes que vienen te dicen, sí doctor, estoy con mi insulina lapicero. ¿Qué nombre tiene tu insulina lapicero? No sé, te va a decir. Entonces a veces tenemos que reconocerlo por colores, ¿no? Entonces la insulina glargina U100 son esta y esta. Esta es la famosa Lantus, ¿no? Es la insulina glargina U100, cuyo nombre es Lantus. ¿Qué color es? Plomo con moradito, ¿no? Basaglar es el glargina U100 también, pero ¿qué color es? Plomo con algo medio verdecito, ¿no? ¿Ya? Pero cuando, mejor no le digan verde, porque si le dicen verde, todos los pacientes piensan que es tuyo. Es algo medio amarillo, ¿no? Un amarillo, ¿no? Tenemos el famoso Levemir, que es la insulina de Temir, que lo utilizamos, por ejemplo, en pacientes con diabetes gestacional, se puede utilizar la insulina de Temir, es seguro, ¿ya? Esta insulina, por ejemplo, es azul con verde, ¿no? Azul con verde. Tenemos la famosa Tresiva, que es lo que tenemos en el hospital, por ejemplo, en el MINSA, tenemos actualmente Tresiva, que es el único análogo que tenemos, que es de color azul con un poco amarillito, ¿no? Y el Tuyeo, que es de color plomo con verde, ¿no? Es el plomo entre blanco con verde, ¿no? Entonces, todas estas insulinas son los análogos. Entonces, si han dado cuenta, son como lapiceros, ¿no? En ese lapicero no es para un solo uso, ¿eh? Porque muchos pacientes ya me coloqué y lo quieren descartar el lapicero, ¿no? No es para un solo uso. El lapicero, dependiendo de cada lapicero, por ejemplo, en el caso de insulina Lantus, tiene 300 unidades. Entonces, si yo le doy 10 unidades al día a mi paciente, un lapicero le alcanza para 30 días, ¿verdad? Entonces, su paciente está con 20 unidades entre 300 y ya le alcanza menos, ¿no? Obviamente. Entonces, en función de eso, tengo que calcular yo para darle la dosis aproximada y cuánto lapicero va a usar mi paciente, ¿no? Estas igualitos son los análogos de insulina de acción rápida, pero, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Tenemos a la cabeza el famoso Humalog. En todos los libros, ustedes seguro que ya en Harrison, en todos los libros que leen, ahora que leen en medicina interna. En mi tiempo fue Harrison. ¿Harrison? Sí, sí. Entonces, el Humalog, por ejemplo, ¿no? Es la insulina Lispro, ¿no? El Humalog. Aquí tenemos insulina glulicina, que es la pidra. Esto de glulicina lo conocen desde el Harrison, creo. Glulicina, Lispro, ¿no? Ahí te comento. El otro medicamento es el famoso, la insulina Aspart, ¿no? Que es el Novolog. Este Novolog, Apidra, Humalog son los nombres comerciales, ¿no? Pero el contenido son las otras insulinas que les he comentado. Entonces, igualito, viene insulina tipo lapicero. Por ejemplo, tu paciente diabético tipo 1 usaría, imaginemos, Humalog con fluclarguina, ¿no? U100. Ya está. Entonces, obviamente que la glargina, la basal, se va a colocar una vez al día y esta de acuerdo a su consumo de alimentos, ¿no?
Pero imagínense que tu paciente no tenga dinero, solo tenga su CIS, y vamos a tener que utilizar estas insulinas que ustedes están viendo ahí, que son los frasquitos, ¿no? La insulina R, que es cristalina, y la insulina NPH, que es la lechosa, ¿no? O sea, la lechosa es blanca, ¿no? Yo le hice hojitas, es blanca. Y la R, que es una insulina transparente. ¿Cómo me coloco las insulinas? Antes no habían estas jeringas de colocación de insulina, antes había las jeringas de tuberculina, ¿no? Entonces, el pobre paciente, tú le decías 10 unidades, el paciente jalaba y se, hasta el número 10, ¿no? ¿Cuántas unidades tiene la insulina, la jeringa de tuberculina? ¿Han visto una jeringa de tuberculina o no cuando toman agua? No han tomado agua todavía. No han tomado agua. ¿Han tomado agua? Ya. A diferencia de las jeringas de tuberculina, estas jeringas para insulina, que son las que utilizamos actualmente, tienen números, entonces es más sencillo para tu paciente, ¿no? Por ejemplo, esta viene de 30, ¿no? Unidades. Entonces tiene números 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tú le dices 10 unidades a tu paciente, tiene que cargar hasta el número 10. Si tú le dices 20, hasta el número 20. No hay forma de confundirnos en el paciente, ¿no? Pobrecito el paciente que no ve, sí, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? A veces con las insulinas tipo lapicero, con el ruido de los giros, se dan una idea, ¿no? Por ejemplo, si no tienen un apoyo familiar, ¿no? ¿Ya? Pero lo bueno es que estas jeringas sí tienen números, ¿no? A diferencia de la tuberculina, que no es lo ideal, ¿no? Porque la aguja de la tuberculina también es súper grande. Esta, si se dan cuenta, creo que está en la foto, esta nada más es la agujita, ¿no? Chiquita, ¿no? Más chiquita. Estas son las agujitas para las insulinas tipo lapicero. Si se dan cuenta, no es como la jeringa, pues, ¿no? No va a entrar una jeringa, ¿no? Entonces, doctora, por ahí vi una receta de mi paciente que le han dado insulina análoga y en su misma receta le han puesto esas jeringas. Pobre paciente está como loco, ¿no? Y ahora por dónde ingreso la jeringa, ¿no? ¿Ok? Entonces nos ha pasado porque el paciente muchas veces me trae, ¿no? Doctora, pero me han dado esto y me han dado esto, ¿no? Entonces la jeringa les están dando con las insulinas análogas, ¿no? ¿Ya? Entonces los análogos vienen con estas, son de diferentes tamaños, 4 milímetros, 5 milímetros, 8 milímetros, ¿no? Generalmente lo distinguimos por colores, 4 milímetros verde, 5 milímetros morado, ¿no? Entonces si su paciente no encuentra el 4 milímetros BD, 5 milímetros BD, ¿no? El moradito, ¿ya? La diferencia es casi mínima, es bien chiquitita, no duele. Entonces, vamos a conocer un poquito más de la farmacología de la insulina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de farmacología, lo que es más importante para mí que recuerden es NPH y la R, ¿ya? Las dos sí o sí no pueden olvidarse. Entonces, si les preguntara cuál es el pico de acción, por ejemplo, de la insulina, NPH es 4 a 8 horas, ¿ya? ¿Y cuál es el tiempo de duración? De 12 a 16 horas. Eso sí o sí tienen que recordarse. Hagan mnemotecnias. Normalmente la insulina NPH, la mnemotecnia es, ¿no? 9 horas su pico máximo, 9 por 2, 18 horas es el tiempo de duración. O sea, no es una insulina que te dure todas las 24 horas, ¿no? Como los análogos, por ejemplo, ¿no? 24, más de 24, ¿no? Esos son las lapiceras. Pero esto es lo más importante que recuerden para ustedes. La regular, 2 a 4 horas pico máximo y tiempo de duración de 6 a 8 horas. No se olviden, ¿no? Esos tiempos de acción y de duración de la insulina. ¿A quiénes insulinizamos, no? Porque la pregunta sería, ya doctora, yo tengo un montón de arsenal terapéutico, ya sé si es que voy a elegir, obviamente un medicamento, si mi paciente tiene alto riesgo cardiovascular, elegir un medicamento que proteja su corazón. Si tiene, por ejemplo, albuminuria en la orina, tiene ya reducción de la tasa de filtrado glomerular, que me permite utilizar un medicamento que impacte sobre su descenso de la tasa de filtrado, reduzca su albuminuria, utilizaré un inhibidor de SGLT2. Doctora, si mi paciente tiene un exceso de peso, no requiere todavía insulina, no va bien con su metformina nada más, puedo utilizar un agonista de GLP-1 porque lo va a reducir mucho de peso, ¿no? Pero ¿a qué paciente insulinizo? ¿No? A este paciente si ya no solo le puedo dar su antidiabético oral, tengo que insulinizarlo. Son aquellos pacientes que tienen una glucosa en sangre mayor o igual a 300. O sea, si tu paciente llega con 400, ese paciente va a requerir insulinoterapia, ¿no? Hemoglobina glicosilada mayor a 10, igualito. Entonces, por ejemplo, los pacientes que llegan en emergencia con una glucosa en 450, tú eres la única interna que está de guardia esa noche. Entonces el doctor dice, bueno, ya, entonces hay que hidratar a tu paciente, tómale un AGA, tú descartas que sea una crisis hiperglicémica. Entonces, ¿con qué vas a dar de alta a ese paciente, no? El doctor dice, bueno, ya vamos a dar de alta a este paciente, ya la glucosa está en 250, porque normalmente nunca el paciente se va con glucosa normal, ¿no? De emergencia, pero ya está baja, ¿no? Y tenemos un montón de pacientes. Entonces, ese paciente tienes que darle de alta con un medicamento, ¿no? No le vas a mandar solo con metformina, ¿no? Es un paciente que va a requerir insulinoterapia. Y eso se va a ver reflejado porque tu paciente tiene evidencia de catabolismo en curso. Está bajando 10 kilos, tu paciente tiene ganas de comer a cada rato, tomar agua a cada rato, se levanta en las noches 10 veces en la noche.
Entonces tiene síntomas catabólicos asociados a la glucosa mayor o igual a 300, ¿no? O a una glicosilada que pueda estar en 11, 12, 13. Tu paciente inclusive viene a la emergencia y te dice, mira doctora, me saqué ayer esto y está en 18, ¿no? Entonces pobrecito ese paciente lo vas a mandar a casa con metformina. O peor aún, ni siquiera es, bueno señora, vaya nomás a que su cita por consulta, ¿no? Entonces si realmente nuestra emergencia, yo sé que es emergencia, que se ven las emergencias, pero de todas maneras tienes que orientar al paciente al momento del alta, ¿no? Entonces ahí le comentan a los doctores cuándo insulinizamos, ¿ya? A los doctores con los que estén en emergencia. O igual cuando roten con el doctor Gino Loja, que están rotando en emergencia. ¿Quién más está haciendo emergencia? Un médico que hace de emergencia. Sí, me comentaron que hay otro doctor más que enseña endocrino que está haciendo emergencia, que está en emergencia. El doctor Eren, ¿no? Ya. Entonces igualito, ¿no? Hay que comentarle al doctor y ustedes sabrán esto en emergencia. No hay que darle alta a los pacientes así. Hay que insulinizarlos, ¿no? Les va a agradecer el paciente que le insulinice y le digan que se controle las glucosas en el dedo y que luego saque su consulta por endocrinología. Ya hicieron demasiado para el paciente, porque hay muchos médicos que no insulinizan. Doctora, ¿con qué se le daría el alta al paciente? Con insulinoterapia, ¿no? Entonces vamos a revisar cuál es la dosis de insulina. Habíamos visto que los diabéticos tipo 1, el ADA te recomendaba 0.5 unidades por kilo de peso por kilo, ¿verdad? Entonces la dosis inicial de insulina es ¿cuánto? De acuerdo al peso corporal. La dosis es de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso al día. Doctora, mi paciente pesa 60 kilos, ¿no? Entonces tengo una paciente mujer de 60 kilos, la voy a insulinizar y su glucosa está en 400. Ya descarté que no sea una crisis hiperglicémica. 0.2 por 60, ¿cuánto es? 12 unidades. Doctora, entonces le voy a dar 8 unidades de insulina NPH. ¿Ya? Insulina NPH. 8 unidades subcutáneo antes del desayuno. Y en la noche, ¿cuánto le voy a dar? Las 4 restantes. 4 unidades subcutáneo antes de dormir. ¿Ok? Listo. Doctora, pero mi abuelita, esta paciente tiene 80 años, por ejemplo. Y ya mi paciente ha hecho hipoglicemia anteriormente, porque hace un año me dice su familiar que ha entrado por glucosa en 20. Entonces no le voy a dar 0,2, no le daré 0,1, ¿no? Y así tenemos mucho miedo. Entonces sería 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche. ¿Cuánto sería en la mañana? Los matemáticos que han sacado 20 en física. Nadie. Entonces, 4/2, ¿no? 4/2, ¿no? 2/3 de 6 sería, pues, ¿no? Porque sería 0.1 unidad por kilo de peso al día. Todos estamos entendiendo, ¿no? Sí, no lo saco la pizarra. Todos estamos entendiendo, ¿no? Entonces, listo. Entonces, doctora, entonces mi paciente venía con su metformina y como yo le di su insulina, estoy ensuciando su pizarra, ¿no? Creo que como le di, luego le pasamos con un papelito. Entonces, ya. Entonces mi paciente está con una glucosa en 400, 500, es usuario de metformina. Entonces, ¿qué hago? ¿Le quito su metformina y solamente se ve con insulina? No, ¿no? Si no tiene contraindicación para retirar metformina, se añade el medicamento, no se retira. O sea, se usaría su metformina más su insulina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción principal de la insulina? Restringir la producción de glucosa hepática y limitar la hiperglicemia durante la noche y entre comidas. Entonces va a ayudar que la glucosa en ayunas esté en rango objetivo más las glucosas prandiales, ¿no? Si es asequible, se prefiere un análogo. Doctora, mi paciente me ha dicho que quiere comprar su insulina tipo lapicero, ¿no? En emergencia un poco difícil eso, no van a poder hacerlo porque probablemente ya va a ser un poco todo un desafío iniciar la insulina y que ese paciente se vaya por insulina de emergencia. Porque en la experiencia que tengo de los pacientes que regresan de emergencia al consultorio, la gran mayoría vienen sin medicación o siguen usando la misma medicación con la que fueron a emergencia. ¿Ya? Entonces, ya de por sí, por eso les digo que va a ser un desafío. Pero si es posible, utilicemos los análogos, ¿no? Entonces, ¿qué análogos preferimos? Entre todos los análogos, la de Gludec, que será esa de color azul, ¿no? Con verdecito, o la Tuyero, que es la glargina U300, ¿ya? ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras glarginas, se ha demostrado que esta conlleva un menor riesgo de hipoglicemia, ¿no? Entonces, por eso es preferible esa insulina. Listo. Entonces, la dosis inicial es de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso por día, o otros te dicen 10 unidades, ¿no? Que con las 10 unidades hiciste mucho por tu paciente. Vamos viendo cómo van sus glucosas. Tú le pides que se controle su glucosa, no quites tu medicación previa que está usando tu paciente. Y si no logras el objetivo, puedes utilizar un agonista de GLP-1, te dicen, ¿no? Sobre todo si tu paciente es obeso, ¿no? Doctora, pero el agonista de GLP-1 está muy caro, no tiene mi paciente, entonces ¿qué le voy a añadir? Bolos de insulina R, ¿no?
Por ejemplo, tu paciente en ayunas está súper bien, pero después de la comida, a pesar de tu insulina, llega a 300. Ahí va a necesitar su bolito de insulina R, ¿no? Para cubrir ese incremento de la glucosa en el momento del almuerzo, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Entonces se debe agregar una insulina R a la hora de las comidas para alcanzar los objetivos glucémicos, particularmente de la glucosa prandial, ¿no? Una forma sencilla de introducir la insulina a la hora de las comidas es comenzar con una inyección de insulina de acción rápida en la comida más copiosa. Entonces, por ejemplo, antes de lo que hemos hecho más o menos de nuestro esquema del paciente sería en el almuerzo, ¿no? Porque esa hora comió 3 carbohidratos, ¿no? La otra opción que tenemos es usar insulinas premezcladas, o sea, las mezcladas de insulina basal con R, ¿no? Pero idealmente utilizamos las divididas. El objetivo de iniciar el tratamiento en un paciente con diabetes es lograr un control glicémico, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de control glicémico, no a todos mis pacientes los voy a llevar al mismo nivel de hemoglobina glicosilada. Este valor de glicosilada depende. Si tu paciente, ¿en quiénes voy a ser más estricto? Es en aquel paciente joven de 30 años con diabetes tipo 2 de 2 años de evolución, que no tiene ninguna otra comorbilidad y tiene 30 años. Por el otro lado tengo el abuelito de 80 años con alto riesgo de hipoglicemia, que tiene un ACV isquémico, ya está postrado, se ha infartado el corazón, o sea, tiene alto riesgo de hipoglicemia. En él voy a ser más flexible, ¿no? Entonces, de eso varía el extremo al extremo, ¿ok? De las comorbilidades, de la edad del paciente, de la duración de la diabetes, de su riesgo de hipoglicemia. Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo. La meta glicémica en ayunas es entre 80 y 130 para pacientes jóvenes. Para pacientes con alto riesgo de hipoglicemia, entre 90 y 130. Ya no es 80, 90, ¿ya? Y eso recuérdense para mañana, para la consulta de los pacientes. Entonces, cuando les diga, nótenle la hojita cuál es su objetivo de glucosa, ya ustedes tienen que estar, ¿no? Entre 80 y 130 pacientes jóvenes. Obviamente ya eso les va a permitir valorar, ¿no? Si entra una bolita de 80 y ustedes van pensando que van a poner en la hoja 90, ¿no? Si entra un paciente de 40 años, 80, ¿no? ¿Correcto? Pero este de 40 años, por ejemplo, ha hecho múltiples hipoglicemias, no sé, está infartado, el señor está postrado en la silla, entonces podemos ser más flexibles, ¿no? ¿Se me dejo entender? ¿Ya? Y las glucosas postprandial sí para todos es menos de 180. Entonces, ¿cómo son los controles de glucosa? En ayunas y 2 horas después de la comida, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Alarma presión, no? Ya. Entonces, la hemoglobina glicosilada idealmente es menor a 7. En adultos mayores puede estar entre 7.5 a 8. Son pacientes que tienen alto riesgo de hipoglicemia. Al paciente joven que tiene larga expectativa de vida, 6.5, si podemos menor, ¿no? ¿Ok? Entonces, la hemoglobina glicosilada varía de acuerdo a cada paciente. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de hemoglobina glicosilada, Alexander? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Para qué paciente? Muy bien, ¿para qué paciente? Entonces, para que evites de decir para qué pacientes, tendrías que decir individualizado, doctora, ¿no? Individualizado. O sea, voy a tener varios tipos de pacientes, no todos los pacientes son iguales, ¿no? ¿Ok? Pero claro, la respuesta, o bueno, la contrapregunta sería, ¿qué tipo de paciente, no? Entonces, paciente joven, por ejemplo, con 2 años de evolución de enfermedad, ¿no? Que nunca tiene hipoglicemia, menos de 7, ¿no? 6.5. Estos son los estudios que les comentaba, el estudio de DSCT, que es el ensayo de control y complicaciones de la diabetes. Hay otros estudios, el ADVANCE, el BAT, el UKPDS. Son varios estudios que demostraron que el control glicémico a esos rangos que estamos conversando reduce del 50 salud al 76% las tasas de desarrollo y progresión de complicaciones microvasculares. O sea, reduce que tu paciente termine con retinopatía, con nefropatía y con neuropatía, ¿no? Entonces, olvidémonos eso de que mi paciente se siente muy cómodo con sus 300 de glucosa en ayunas y que nunca le había bajado tanto. Entonces, lamentablemente, si no orientamos el tratamiento y redirigimos, tu paciente va a terminar con retinopatía o con neuropatía, ¿no? Es lo mismo el estudio de Kundamoto, el estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido, PADESE, demuestran lo mismo. Redujo significativamente tasas de complicaciones microvasculares en personas con diabetes tipo 2 de corta duración. Eso, el control intensivo de la glucosa. Obviamente que habían pacientes que con mal control glicémico tenían ese paciente más intensivo, mayor riesgo de hipoglicemia, ¿no? Pero igual redujo esas complicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer la evaluación del control glicémico? Primero tengo el automonitoreo de glucosas, ¿no? Entonces, tu paciente te tiene que traer en un cuadernito, en ayunas, doctora, hice 120. 2 horas después de la comida, 250. Ya tú sabes más o menos dónde vamos a ir enfocándonos, ¿no? En las postprandiales. Por ahí me puedo ayudar de una hemoglobina glicosilada, que me va a permitir valorar el promedio de glucosas en los últimos 3 meses, ¿no? Mi paciente, doctora, solo se controla en ayunas y siempre está en 100 su glucosa, 100, 90, 98, por ahí, no varía más de 100. Pero su glicosilada le salió en 10. ¿Qué significa? Que las glucosas postprandiales son más de 180, porque si no la glicosilada tendría que salir en 10%. Si estuviera bien las postprandiales, debería salir menos de 7, ¿no?
Entonces, no solamente nos fijemos en las de ayunas, por eso hacemos inercia terapéutica, no seguimos con el mismo tratamiento porque todos nos sentimos cómodos. Veo que tu glucosa está bien, para el paciente se siente bien, porque no percibe, pero las complicaciones las vamos a tener en un tiempo. 2, el monitoreo continuo de la glucosa con los sensores que les he comentado, que esperemos de que en algún momento a nivel de todos los hospitales pueda darse esta tecnología para la ayuda de los pacientes, ¿no? Que ya no necesitemos el automonitoreo de glucosa. Y si no tenemos ello, por lo menos el monitoreo de glucosa, ¿no? Una glicosilada de 7 implica que tu glucosa esté en 154, una glicosilada de 6 en 126, una glicosilada en 8 en 183 y la de 12 en 298. Imagínense, ¿no? Pues ¿hasta cuánto puede llegar tu glucosa? Y de ahí seguimos, ¿no? Tenemos pacientes con glicosiladas en 18, en 16, en 17, van a ver en la consulta de los médicos que están rotando, ¿no? Esto es el famoso monitoreo continuo de la glucosa. Si ustedes se dan cuenta, ya no es ese automonitoreo del dedito que ustedes van a ver en una totada, en una hojita, solamente una glucosa en ayuna y una postprandial, ¿no? En esta nos da una gráfica, y esta gráfica que representa el tiempo que tu paciente esté en rango. Por eso se llama tiempo en rango. Tiempo en rango, ¿qué significa? El tiempo que tu paciente tiene glucosa entre 70 y 180, ¿ya? Por debajo de 70, ahorita mi paciente está 154. Mira, imagínense, este paciente, por ejemplo, tiene buen tiempo en rango. ¿Cuánto tiempo en rango tenemos? Por ahí está, 46%. ¿No? Tiempo en rango, 46%. De todas maneras, podría estar más tiempo en rango, ¿no? 46 no es tan bueno. Y tenemos glucosas por debajo de 70. Miren, ¿cuántos de madrugada? Pobre paciente, estas hipoglicemias que tiene de madrugada no se da cuenta porque está durmiendo. Pero recuerden que el cerebro no produce su glucosa ni la almacena, ¿no? O sea, el cerebro depende de la glucosa que nosotros le podemos ofrecer del cuerpo, ¿no? Entonces, todas estas hipoglicemias, imagínense qué daño le va a generar al paciente, que no lo percibe, ¿no? Todos lo son de madrugada, 3 de la mañana, 6 de la mañana, 9 de la mañana. Entonces, para eso nos sirve el monitoreo continuo de la glucosa, ¿no? Y todas estas glucosas que, doctora, yo veo por arriba, por ejemplo, a mediodía el paciente puede llegar hasta acá arriba, ¿no? 350. Entonces, ya sé a qué hora comió este paciente más, ¿no? Entonces, esa es la nueva tecnología que tenemos ahora para el control de glucosas en los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equipo del monitoreo continuo de la glucosa? Tenemos este famoso Freestyle Libre, ¿no? Estos son los sensores y este es el equipo que les digo que se escanea cada 8 horas, ¿no? Este es el que tenemos en el Freestyle Libre. Listo. Vamos a terminar entonces la clase del día de hoy con lo que son complicaciones agudas y crónicas. Las complicaciones agudas, ya les he mencionado muchas veces, son hipoglicemia y crisis hiperglicémica, ¿verdad? Y las complicaciones crónicas se dividen en microvasculares y en macrovasculares. Micro de vasos pequeños, macrovasculares de vasos grandes, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero con lo que viene a ser la crisis hiperglicémica, porque hipoglicemia lo vamos a ver en una clase separado, solito hipoglicemia vamos a ver, ¿ya? Las complicaciones metabólicas agudas más graves de la diabetes son la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. La cetoacidosis vamos a ver por qué se caracteriza y el estado hiperosmolar por qué se caracteriza. Cuando hablamos de cetoacidosis diabética, probablemente en el Harrison y muchas veces ya han estudiado de que se produce por una hiperglicemia incontrolada, ¿no? Actualmente existe una revisión del 2024 del manejo de cetoacidosis y de criterios diagnósticos de cetoacidosis, y este término de hiperglicemia incontrolada ha cambiado, ¿ya? Entonces, como vamos a ver posteriormente. Hiperglicemia incontrolada le decíamos porque tenía un punto de corte de glucosa alta para decir cetoacidosis. Actualmente eso ya no es cierto, ha cambiado, ¿ya? Pero lo que sí es acidosis metabólica y aumento de cetonas, eso sigue siendo igual. El estado hiperglicémico hiperosmolar implica hiperglicemia grave, más un estado de hiperosmolaridad, deshidratación, pero no hay cetoacidosis, ¿no? Por eso se caracteriza el estado hiperosmolar. Ambos, la fisiopatología implica déficit de absoluto de insulina y por el otro lado es un déficit relativo de insulina, que ambos generan obviamente una serie de complicaciones y una tasa de mortalidad, ¿no? Entonces vamos a ver la patogenia, vamos a ver que por un lado tenemos el déficit absoluto de insulina, que es la cetoacidosis diabética, que produce un aumento de la cetoacidosis, aumento de hormonas contrarreguladoras y hiperglicemia. Y por el lado del costado verde, de color verde, está el estado hiperosmolar hiperglicémico, que implica déficit relativo de insulina, no es absoluto. Por eso que la diabetes tipo 1 te llevaría más un déficit absoluto, una cetoacidosis, ¿no? Cetoacidosis ausente o mínima, una hiperosmolaridad y un estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿ya? Entonces, ¿cómo sospecho yo de una cetoacidosis diabética o de un estado hiperosmolar?
vamos a tener varias características o sintomatología que nos haga sospechar de este cuadro clínico, ¿no? Pero primero tenemos que recordar que las crisis hiperglicémicas son un estado inflamatorio severo. Y eso en la actualización del 2024 no ha cambiado nada. Igual nos siguen diciendo que la diabetes, bueno, que las crisis hiperglicémicas es un estado inflamatorio severo, donde hay una serie de proteínas C reactiva, interleuquinas, inhibidor del activador del plasminógeno, ácidos grasos libres, los cuales suelen normalizarse después del tratamiento de la cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, todos estos factores, por ejemplo, tienden a volver a valores casi normales con la terapia con insulina e hidratación en 24 horas, ¿no? O sea, todos estos marcadores. Los factores precipitantes para hacer una cetoacidosis diabética no han cambiado, siguen siendo los mismos. A la cabeza están las infecciones y el tratamiento inadecuado, ¿no? Muchos pacientes que suspenden su insulina, por ejemplo, nadie les explicó, les produce dolor y ya no usan insulina, ¿no? Los pacientes con infecciones, desde las infecciones respiratorias, neumonías, gastrointestinales, urinarias, etc., ¿no? Una pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, todas las infecciones te pueden generar un riesgo. Cuando hablamos de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, esto sí es importante que recuerden. La cetoacidosis puede evolucionar rápidamente durante un periodo de 24 horas, mientras que el estado hiperosmolar hiperglicémico es lento y progresivo. Puede tener varios días instaurándose y la evolución generalmente se caracteriza por presentar poliuria, polidipsia y pérdida de peso. ¿Bien? Las manifestaciones clínicas ustedes ya conocen. Cuando yo tengo hiperglicemia voy a tener poliuria, polidipsia y pérdida de peso, las 3 P's, ¿no? Los síntomas neurológicos. Los síntomas neurológicos están más caracterizados en el estado hiperosmolar hiperglicémico por esta osmolaridad que pasa a los 320, ¿no? En cambio, en la cetoacidosis diabética, mi cuadro clínico más clásico, ¿cuál va a ser? Dolor abdominal. Perfecto. Entonces, el dolor abdominal se asocia, si le preguntan en emergencia, por ejemplo, los doctores de emergencia y te dicen, ¿por qué el paciente con cetoacidosis diabética se produce el dolor abdominal? Entonces, el dolor se relaciona con la gravedad de la acidosis metabólica, más no con la gravedad de la hiperglicemia, ¿ya? Tiene que ver con la acidosis metabólica. ¿Por qué? Se han postulado varias teorías, entre las cuales es que se incluye que el vaciamiento gástrico es retardado por un hilo inducido por las acidosis metabólicas y las alteraciones electrolíticas, ¿ya? Entonces, tu paciente puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, y el dolor abdominal sí es inusual en el estado hiperosmolar hiperglicémico, no es más común en una cetoacidosis, ¿ya? Entonces tenemos que recordar el dolor abdominal y los síntomas neurológicos del estado hiperosmolar hiperglicémico. En el examen físico ya ustedes saben que va a haber deshidratación, por ende tu paciente puede tener disminución de la turgencia de la piel, axila y mucosa oral seca, presión venosa y jugular baja, taquicardia si es grave con hipotensión y el famoso olor afrutado, ¿no? Debido a la acetona exhalada, ¿no? Puede haber una respiración de Kussmaul, ¿no? Como compensación, ¿no? Por la acidosis metabólica, ¿no? Cuando yo hablo de cetoacidosis, estado hiperosmolar hiperglicémico, no me puedo olvidar de hablar de un estado mixto, ¿no? El estado mixto se puede presentar la superposición significativa entre estas dos entidades en más de un tercio de los pacientes, ¿no? En más de un tercio de los pacientes. Entonces vamos a ver que los criterios de diagnóstico de diabetes, que era lo que veíamos anteriormente, han cambiado un poquito, ¿no? Entonces vamos a ver esta gráfica. Esta gráfica es un reporte de consenso que fue publicado el 22 de junio del 2024, o sea, de este año, y nos habla un poco sobre lo que es las crisis hiperglicémicas en pacientes con diabetes, ¿no? Que es un consenso de reporte. Este consenso de reporte es una actualización de una guía de consenso antigua que era del 2009, que era la última guía que utilizábamos para el tratamiento y el diagnóstico de pacientes con crisis hiperglicémica. Y en función de esa guía, como ya era del 2009, hicieron un consenso. Varias sociedades, desde la sociedad americana, estuvo la Asociación Americana de Diabetes, las europeas, estuvieron los británicos, si no me equivoco, entonces, entre otras sociedades, y plantean nuevos criterios para el diagnóstico de cetoacidosis. Lo primero es ese estado de hiperglicemia que antes nos decían el punto de corte de 250, actualmente nos ponen el punto de corte más bajo, una glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, o la prioridad o un paciente con historia de diabetes, ¿no? Entonces te dice que ya el impacto de la glucosa la reducen un poquito a este umbral, ¿no? La cetoacidosis sigue siendo igual,
Por si acaso no podemos hacer diagnóstico de cetoacidosis diabéticas sin cuerpos cetónicos en orina o cuerpos cetónicos en sangre, ¿no? Entonces, ustedes van a ver muchas veces pacientes hospitalizados con diagnóstico de cetoacidosis diabética y no hay un examen de orina. Porque nosotros no dosamos beta-hidroxibutirato en sangre, no tenemos. ¿Cuántos cuerpos cetónicos en orina tiene que haber? De 2 cruces o más, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una cruz nomás en mi examen de orina, eso no es una cetoacidosis diabética, ¿ya? Tienes que buscar otras causas de la acidosis metabólica. No toda acidosis metabólica es cetoacidosis diabética, ¿no? ¿Ok? Y tu acidosis metabólica, un pH menor a 7.3, que eso es lo que no ha cambiado, y un bicarbonato menor a 18, ¿ya? En el estado hiperosmolar, doctor, ha cambiado algo. Plasma de glucosa mayor o igual a 600, no lo han reducido. Seguimos con el mismo valor. Hiperosmolaridad mayor a osmolaridad sérica efectiva calculada. Beta-hidroxibutirato, ustedes saben que no debe haber cuerpos cetónicos, menos de 3 por eso, porque en la cetoacidosis sí tiene que ser mayor o igual a 3. Y no hay ausencia de cetoacidosis diabética, no debe haber acidosis metabólica, perdón, en los pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la clasificación de la CAP que nos da esta nueva guía. Antes la leve era con una glucosa mayor o igual a 250, ¿no? Entonces te dice antecedente de diabetes o niveles elevados de glucosa. El punto de corte ya ha reducido un poco. Glucosa mayor o igual a 200, en la moderada mayor o igual a 200. Lo que sí varía es la acidosis, ¿no? El grado de acidosis metabólica para diferenciar una leve de una moderada y una severa, ¿ya? El estado mental, normalmente estamos en alerta en la cetoacidosis diabética leve. A medida que va progresando la cetoacidosis, puede estar somnoliento tu paciente o estar estuporoso. El manejo de las crisis hiperglicémicas es en una unidad de cuidados intermedios o en UCI, ¿verdad? Entonces no puede haber un paciente que tenga una crisis hiperglicémica manejada en área de hospitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere un control de agas, de monitoreo de glucosa, etcétera, ¿no? Entonces tú no vas a tomarle un AGA a tu paciente cada 24 horas. Se supone que tu cetoacidosis debería resolverse en 24 o 48 horas máximo, ¿no? Que es lo que me comentaba. Entonces no lo puedes tener hospitalizado 24 horas sin ningún control de AGA, ¿no? Porque tienes que hacer el manejo de la hidratación y de la insulinoterapia en tu paciente, ¿ya? Listo. Entonces en el manejo, en relativa, no ha habido muchos cambios en el manejo. No vamos a hacer manejo de crisis hiperglicémica, ¿no? Porque el manejo ya tendríamos que haberlo hecho en una clase aparte. No han planteado manejo, no nos han dado una clase de crisis hiperglicémica dentro del SILAB, ¿ya? Pero lo más importante que sepan, porque finalmente ustedes no van a manejar una crisis hiperglicémica en su primer nivel de atención, porque el tratamiento con insulina es con bomba de infusión de insulina, tiene que ser manejado en una estancia hospitalaria. Pero sí tienen que saber reconocer, ¿no? Tu paciente viene con náuseas, vómitos, dolor abdominal, paciente mal controlado, tiene sintomatología de una infección urinaria, hasta demostrar lo contrario es una cetoacidosis diabética, ¿no? Si tienes un paciente adulto mayor con trastorno de conciencia, le tomas el hemoglucotés y te salió high, hasta demostrar lo contrario es un estado hiperosmolar hiperglicémico. Tienen que referirlo en ambas circunstancias, ¿ok? Eso es lo más importante para ustedes. El tratamiento, hidratación, corrección de la hidratación, o sea, fluidoterapia, insulinoterapia, corregir el déficit de potasio, identificar el factor precipitante, que es lo que muchos se olvidan, ¿no? No buscan si tu paciente tuvo una neumonía, una hito, etcétera, que descompensó, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver las complicaciones microvasculares, y cuando hablamos de complicaciones microvasculares tenemos la retinopatía diabética, nefropatía y la neuropatía diabética, ¿no? La retinopatía diabética se divide en 2 grupos, las no proliferativas y las proliferativas. Las no proliferativas implican mucho hemorragias intrarretinianas, exudados y anomalías microvasculares, ¿no? En cambio, la proliferativa implica la formación de nuevos vasos, o la neovascularización, ¿no? Nuevos vasos anormales y hemorragia vitrea y preretiniana, ¿no? Entonces, la retinopatía tiene tratamiento, todo paciente tiene que pasar una evaluación oftalmológica, ¿no? Entonces, para identificar la retinopatía, ya les he explicado de que normalmente cuando yo pongo un paciente, varón de 50 años, por ejemplo, cuando ustedes sean internos, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, y hasta ahí se quedó, no, con complicaciones, busquen complicaciones, retinopatía, neuropatía, nefropatía, tienen que buscar complicaciones, ¿no? Si no, no lo van a encontrar. Microvascular es neuropatía diabética. Y lo que normalmente siempre nos han enseñado es que la neuropatía te da una polineuropatía simétrica distal, ¿verdad? Pero aparte de eso existen un montón de neuropatías. La neuropatía autonómica, por ejemplo, existe la enfermedad de la raíz nerviosa torácica y lumbar que causa polirradiculopatías, afectación individual de los nervios craneales y periféricos que causan mononeuropatías focales y la afectación asimétrica de múltiples nervios periféricos, la mononeuropatía múltiple.
Si se dan cuenta, existen un montón de neuropatías diabéticas, no solamente es esa polineuropatía simétrica distal que estamos acostumbrados a escuchar o la que hemos escuchado y hemos visto, ¿no? ¿Qué síntomas te va a decir tu paciente? Hormigueo, adormecimiento, no hay buena sensibilidad, aparición de úlceras, ¿no? Tu paciente no siente, se hace una herida con el zapato, puede estar un mes y ya se volvió necrótico, su pie se volvió negro y recién viene a la consulta. ¿Qué más tenemos? Sensibilidad extrema, ¿no? Mucho más calor, mucho más frío, siente un dolor agudo y punzante, ¿no? El paciente te dice que le quema la planta de los pies al predominio nocturno, ¿no? Los síntomas de la neuropatía son más nocturnos, ¿no? La nefropatía diabética, nefrología, ya ustedes han rotado, ¿verdad? Son unos expertos en enfermedad renal crónica, saben cuándo decimos enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Cuál es la definición de enfermedad renal crónica? Tasa de filtrado glomerular menor a 15, no. El examen Más de 3 meses. menos de 3 Más. meses. No, tasa de filtrado glomerular menos de 60. Menos de 60. IO, albuminuria, Ya, microalbuminuria. 3,5 o 3. 3,5 no es el síndrome nefrótico. Uy, ya ves, nefro, ya se olvidaron. ¿Hace cuánto tiempo han rotado? 3 meses, 4 meses. ¿No era 3? 3. ¿Pero cuánto tiene? ¿La albuminuria normal cuánto es? No es menor a 2, es menor a creo. ¿Cuánto es la ¿Dos? albuminuria normal? A 2, normal. 1, 0, 10, 20, 15. Cuando es menor a 2, menor a 2.5 ya no es enfermedad renal. ¿Cuál es la albuminuria normal? O sea, ¿cuánto de albúmina eliminas normalmente? Menos de 2 gramos, miligramos. Proteinuria, ¿cuál es lo normal? ¿Cuál es tu proteinuria normal? O sea, si te saco un examen de proteinuria y está en 60, ¿te preocupas o está normal? 60 miligramos. No. Es importante las unidades, ¿no? Porque 3.5 gramos puede ser, pero lo que me han dicho de 3.5 gramos es síndrome nefrótico. Es síndrome nefrótico. Y síndrome nefrótico viene en los exámenes de Nantes, Cerula, accidentado, todo el mundo, en todos los exámenes le gusta síndrome nefrótico y nefrítico. No sé si ha cambiado un poquito estos años, pero relativamente siempre vienen esos temas. Tienen que repasar cuánto es la albuminuria normal en una persona, la proteinuria normal, si no busquen a sus profesores de nefro. ¿Ah? Ajá. Mis compañeras ya se están riendo. Ya, según la guía CADI, ¿qué dice el CADI? Creo que es 3. Ya, ¿cuál es la última guía Es de el CADI? punto de corte. ¿De qué año? Esto es lo normal. Por eso pasé el punto de corte. ¿Quién quiere ser nefrólogo? Nadie quiere ser nefrólogo por lo visto. ¿Quién quiere ser nefrólogo? Hay que leer las guías CADI, ¿no? Hay que ir viendo, ¿no? ¿Cuál es la última guía CADI? ¿Ya? Entonces ya si hemos terminado de estudiar todo, también tenemos que estar actualizándonos constantemente, ¿no? La medicina va evolucionando, imagínense, ¿no? Entonces ese punto de corte de situaciones diabética ha estado durante años, ¿no? Entonces todo va modificándose y cambiando. Y las complicaciones macrovasculares, chicos, son enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica y stroke, ¿no? ¿Ok? Entonces, actualmente es importante ir reconociendo estas complicaciones lo antes posible, ¿no? Y evitar la inercia terapéutica, porque ya han visto que el buen control glicémico evita la progresión que de estas complicaciones micro y macrovasculares, ¿no? ¿Ok? Listo. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿No hay dudas?